Rusia no está luchando por Ucrania, está luchando por 4 zonas concretas, porque si las pierde, pierde su gas, su marina y 300 años de acceso al Mediterráneo. Y todo depende de un detalle físico, que no se puede negociar: 13 metros bajo el agua. Si Rusia los pierde, el precio del gas en Europa cae un 40% en 6 meses, y al final entenderás por qué renunciar a esto. No es negociación territorial, es suicidio estratégico. Si trazas el mapa de lo que Rusia considera innegociable, todo converge en 4 zonas: Donbass, Crimea, Mariupol, Mar de Azov. No son 4 zonas por azar, son las únicas piezas que mantienen unido el sistema ruso. Donbass tiene el 70% del gas sin explotar de Ucrania. Crimea tiene Sebastopol, el único puerto ruso que no se congela nunca. Mariupol los conecta, y el Mar de Azov es la única ruta directa entre Rusia y el Mediterráneo. Aquí la geografía no se negocia, se defiende o se pierde, pero hay un número que cambia toda la ecuación, y está a 13 metros de profundidad. En 1991, la Unión Soviética desaparece, Ucrania se independiza, se lleva consigo el 30% de la capacidad industrial soviética, y algo más crítico, el 70% de las refinerías de gas que procesaban combustible para Europa. Rusia produce, Ucrania procesa. Durante 20 años, funciona, contratos, gasoductos, acuerdos. Pero en 2012, todo cambia. Shell entra en Ucrania, pone 10.000 millones sobre la mesa. Van a perforar Donbass. Objetivo, su gas natural. Tecnología americana. Reservas gigantes. Aquí es donde el conflicto deja de ser político y se vuelve existencial. Ucrania tiene 1,1 billones de metros cúbicos de gas sin explotar, suficiente para abastecer Europa durante 15 años, sin comprar a Rusia ni un metro cúbico. Esto funciona hasta que deja de funcionar, porque hay un límite que Rusia nunca podrá superar, y no es tecnológico. En 2014, Rusia anexa Crimea. Justificación oficial: proteger población rusa. Justificación real: 400 metros bajo el agua del Mar Negro. Pero Crimea sola no resuelve el problema, solo lo retrasa. La estrategia rusa no es una decisión, son 3, y ninguna funciona sola. El 70% del gas ucraniano está en 2 lugares: Donbass, plataforma continental del Mar Negro. En 2012, Shell firma, van a perforar. 2 años después, cancelan. Razón oficial: problemas geológicos. Razón real: no puedes perforar mientras te disparan. Imagina esto: una plataforma de gas. Vale 500 millones. Está a 40 kilómetros de la costa. Hay artillería rusa a 60 kilómetros. ¿Quién invierte? Nadie. Aquí la guerra no destruye recursos, los congela. Y congelarlos es suficiente. Gazprom exporta 150.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa al año. Genera 60.000 millones de dólares. El 40% del presupuesto federal ruso depende de vender gas. Ahora viene la escalera. Imagina el efecto dominó. Día 1. Ucrania exporta gas propio. Gazprom pierde contratos europeos. Mes 3. Precio del gas cae 40%. Año 1. Rusia pierde 60.000 millones de ingresos. Año 2. El presupuesto tiene un agujero del 40%. No puedes pagar pensiones, salarios públicos, ejército. Una vez que pierdes el monopolio del gas, no lo recuperas con diplomacia. Controlar Donbass no es estrategia militar, es supervivencia fiscal. Esto parece solo económico, no lo es, porque el gas financia lo único que mantiene a Rusia como potencia global, su marina. Rusia tiene 37.000 kilómetros de costa, pero el 80% está en el Ártico, o en mares que se congelan 6 meses al año. Solo hay un puerto que opera 365 días con acceso directo al Mediterráneo: Sebastopol. Crimea. Sebastopol tiene 13 metros de calado. El puerto ruso alternativo, Novorossiysk, tiene 8 metros.
Esos 5 metros de diferencia determinan si Rusia puede operar destructores, cruceros y portaaviones. Sin ellos, pierde proyección naval en 3 continentes, 13 metros. Ese es el número del que nadie habla. Sin esos 13 metros, la flota del Mar Negro queda limitada a buques pequeños. Sin buques grandes, no hay presencia en Siria, Libia, Egipto. Sin presencia, no hay contratos. Sin contratos, no hay influencia. Esto no es solo militar. Es poder proyectado convertido en acuerdos firmados. Hasta ahora, todo encaja. Gas, presupuesto, marina, puerto. Pero hay una tercera decisión, y es la más frágil. Crimea es una península. Si Ucrania controla la costa norte, Crimea queda aislada. En 2018, Rusia construye el puente de Crimea. Precio, $3.700 millones. Conecta Rusia con Crimea por primera vez desde 2014. Pero un puente es logística, y también es un punto de fallo único. Por eso Mariupol. Con Mariupol hay corredor terrestre. Rostov, Mariupol, Crimea, 200 kilómetros de tierra firme. Si pierdes el corredor terrestre, defender Crimea se vuelve logísticamente insostenible. No puedes abastecer una ciudad de 2 millones con un solo puente vulnerable. Otros países han matado por menos. 1989. Estados Unidos invade Panamá. Razón oficial: combatir narcotráfico. Razón real: el canal no puede quedar fuera de control americano. 2014. China construye islas artificiales en el mar de China Meridional. Razón oficial: desarrollo económico. Razón real: controlar el 30% del comercio marítimo global que pasa por ahí. 1973. Turquía amenaza con cerrar el Bósforo. No lo hace, pero el mensaje es claro. Podemos bloquear todo el Mar Negro con una orden. Todos ellos entendieron lo mismo. Hay puntos que no se pueden perder. Pero Rusia tiene un problema que ninguno de ellos tiene. Rusia es el país más grande del mundo. 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero tiene menos puertos operativos todo el año que Holanda. Todo su poder naval depende de 4. Sebastopol, Vladivostok, Murmansk, Kaliningrado, pierde 1. Pierde 25% de capacidad. Esto no es guerra, es geometría. El impacto real llegará cuando Europa cierre las compras de gas ruso. Ese día, el valor de Donbass cambia por completo. Imagina que mañana Europa deja de comprar gas ruso. Completamente. Rusia redirige todo a China e India. Pero esos gasoductos van por Siberia. No pasan por Donbass. En ese escenario, el gas de Donbass deja de ser crítico para Rusia, pero sigue siendo crítico para Ucrania, porque si Ucrania lo exporta, financia su reconstrucción. Y ahí está la paradoja. Rusia no puede dejar que Ucrania tenga lo que Rusia ya no necesita. Hoy, el control territorial no refleja el control estratégico. Rusia controla el 20% del territorio ucraniano. Ese 20% incluye el 70% del gas no explotado, el 60% de la industria pesada y el 100% del acceso directo al Mediterráneo. Las 4 regiones anexadas tenían un PIB combinado de $42.000 millones, más que Croacia, más que Serbia, y con el triple de recursos estratégicos que ambos juntos. Ahora volvamos a los 13 metros. Rusia puede ganar territorio, puede construir puentes, puede firmar tratados, pero no puede cambiar su geografía fundamental. El 80% de su costa se congela, el 90% de su población vive al oeste de los Urales, y el único puerto de 13 metros que proyecta poder hacia Europa está en Crimea. Si Rusia renuncia a Sebastopol, pierde la única ventaja naval que construyó en 300 años. No hay otro puerto. No hay plan B. La pregunta ya no es si Rusia puede renunciar. La pregunta es, ¿puede Europa permitirse que Rusia no renuncie? 4 zonas, 20% del territorio, 100% de la ventaja estratégica. Donbass tiene 1,1 billones de metros cúbicos de gas, suficiente para que Ucrania compita con Gazprom. Y Gazprom financia el 40% del presupuesto ruso. Crimea tiene Sebastopol, 13 metros de calado,
el único puerto que no se congela. Sin él, la flota del Mar Negro opera con buques pequeños. Y Rusia pierde presencia en Siria, Libia, Egipto. Mariupol conecta los dos con 200 kilómetros de corredor terrestre. Sin ese corredor, Crimea depende de un puente que puede caer con un solo misil. Renunciar a estas zonas no es devolver territorio. Es aceptar que tu factura energética europea caería de forma abrupta. La marina rusa quedará encerrada. Y 300 años construyendo acceso al Mediterráneo desaparecen en una firma. Ningún líder ruso puede firmar eso y sobrevivir políticamente. La geografía no se negocia. La geografía siempre gana. Y hay decisiones que ningún gobierno puede tomar y mantenerse en el poder. La próxima semana hablaremos de cómo Irán puede cerrar el 21% del petróleo mundial en 30 minutos y por qué nadie puede impedirlo.